יופי. אז תראו, אם אני לא טועה, יש לנו את המפגש השבוע ויש לנו עוד מפגש בשבוע הבא, ואז אנחנו נעשה את המפגש האחרון לאחר מכן, שבזמן הזה אני מקווה שכבר נוכל כאילו להסתכל גם קדימה וקצת לחזור על דברים, לחשוב ביחד ולהתבונן קצת בתהליכים, בתכנים וכו' וכו'. עכשיו, רציתי להתחיל היום, אם כן, יש לנו היום שתי משימות, בסדר? משימה הראשונה היא לסגור את הנושא של רבי דוד בוזגלו, ואנחנו נשקיע קצת בזה. והמשימה השנייה היא להתקרב קצת, אבל ממש 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 בקטנה, כי אני יודע שזאת דמות שאתם יותר מכירים, לרב קליין, אוקיי? לרב? קליין, יצחק קליין, שאתם מכירים אותו בגלל הקיצור שולחן ערוך של התנועה המסורתית, לכן לדעתי צריך פחות להעמיק בו, וחשבתי שבאמת אולי כדאי יותר לבאר עוד קצת את הנקודה הזו, על מדוע הדמות של רבי דוד בוזגלו כל כך משפיעה וכל כך חשובה, אוקיי? אז אנחנו נשקיע גם בזה וגם בזה, ובואו נתחיל. אז ראשית הכל, רוצה להזמין אתכן רק לשמוע אותו, הקלטה אחת מאוד נדירה של הרב בוזגלו, ואין לנו יותר מדי חומרים מוקלטים שלו, אוקיי? אז בדווקא ההקלטה הזו היא גם באמת באיכות מאוד טובה, אז בואו נשמע את זה בשתי דקות ומשהו, ואז אנחנו נתקדם אל כיוון נפשי לאלוהים Bueno, ¡Qué bello! la verdad que pone los pelos de punta.
Qué bello, porque me encantó. una voz perfecta, Los perfecta, Silpulim son increíbles. y una ¿Qué? capacidad, y daos cuenta que esto es antes de que existiesen las grabaciones en alta definición. Me O sea, encantó. em, fijaos, no se puede decir, y aquí ya no hablo de la capacidad vocal, ¿ok? Sino del contenido en sí, y vamos a trabajar un poco sobre eso también. Lo que hace el Rab Buzaglo es lefaresh, explicar, interpretar, interpretar un texto. Y él se vincula a ese texto de una forma concreta y lo trae a quienes le están escuchando a través del canto, pero empleando el canto como un instrumento más de interpretación. Ahora, creo que es una herramienta muy importante y algunos de vosotros sé que sabéis cantar también, así que es una herramienta que podéis utilizar sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A veces una drasá puede ser simplemente un piut, una canción, no tiene por qué ser siempre, ¿ok? Escuché una vez a un rabino aquí que el principal trabajo de los rabinos desde su perspectiva era la drasá del viernes, que tenía que ser larga, aunque la gente no la escuchase. Lo cual me pareció interesante porque es una afirmación para analizar desde muchas perspectivas, eh, pero creo que Muchas precisamente, perspectivas del diván. sí, 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 aquí está Pablo, yo creo que Pablo Qué debería lástima ser que quien no vas hiciera a ese contar el trabajo. pecador. Eh, es, Nos es, podemos es, imaginar, pero qué lástima que no vas a contar el pecador. no, no os podéis imaginar el pecador, pues no lo sé si os lo podéis imaginar o no, no conozco lo suficiente, pero me llamó la atención que esta persona me dijera esto, porque, porque creo que uno puede estar de acuerdo o no, ¿ok? En mi caso yo estoy en desacuerdo. En mi caso estoy en desacuerdo y os diré por qué. Porque creo que el trabajo del rabino va mucho más allá. Fijaos, ¿recordáis lo que os dije el otro día? Que la sola presencia de Buzaglo ya generaba alegría en los corazones de las personas. Eso es lo que tiene que conseguir un rabino. Ese es no su trabajo, pero sí su aspiración, sí su tarea, sí ¿ok? El hecho de que la gente sepa que aporta otras cosas. Y posiblemente también el rabino que decide que las trasot tienen que ser largas y aunque nadie las escuche, tienen que superar no sé si eran 1500 palabras o 2000 palabras o 1000 palabras o lo que sea, eh, también él está intentando buscar el mismo objetivo y tal vez con su público lo está consiguiendo, ojo, tal vez con su público lo está consiguiendo. Pero hay muchos tipos de público. Ahora, imaginaos llegar un viernes y escuchar el viernes anterior a Simchat Torah y escuchar al Rab Buzaglo cantar este piut que cantó ahora. Bueno, una preparación para la gente que está llegando. Ahí estamos. Bueno, recordáis que hablamos el otro día sobre el libro Mizmor le David, que era una compilación de los textos que sí quedaron del Rab Buzaglo. Y hay cantidad de textos allí, ¿ok? Y os decía que el Piut exige un alto nivel tanto en Dikduk, tanto en gramática como en otras cuestiones, como son conocimiento de las fuentes. Ahora, fijaos, si miramos así rápidamente este piut, ¿ok? Y tratamos de identificar algunas de las palabras o algunas de las expresiones, mirad a ver si conseguís encontrar alguna expresión o alguna palabra que os recuerde algún otro texto, eh, em, algún otro texto que conozcáis del Tanaj o de Hazal o de cualquier otra fuente tradicional.
Abecoaj. Ok, la utilización de la expresión Ana. Ok. Jai Goali. Ujú. Que tenemos también Zur Joali, Goali. יפה מאוד. ¿Encontrasteis alguna más? Me suena, pero no sé. Yotze A ver. Ruach, Segikoach, Melech Adir, ¿ken? Mhm. נזל בגבורה, כן. נכון, ונאור בגבורה, יפה. Jokpinu, me parece, Joaquim Le Pinu. Ajá. Shok ימלא פינו. Azimal es Hokpinu. נכון. Ahí Ulshanenu él hizo Rina. jugó con la frase, la conjugó. Y bueno, fijaos. Es interesante que hay muchos más, ¿ok? Hay muchas más palabras. Estamos hablando de una persona que crece en Marruecos, nace en Marruecos, y como os decía el otro día, su acercamiento al texto o al lenguaje hebreo viene desde una perspectiva académica, ¿ok? Y cuando hablo de académica me refiero a escolar desde la perspectiva judaica. Hay un montón de claves en este texto, un montón de claves no solamente del Tanaj, sino también talmúdicas, y referencias a la tefilá. Cuando decías, Silvia, Mele Hadir Naor Bigburá, es una expresión que encontramos en el Mahzor de Rosh Hashanah, al menos del mundo sefaradí, posiblemente me imagino que también en el mundo sefaradí. Así que él es cercano a todos estos textos, conoce todos estos textos y los combina para transmitir algo. Y fijaos qué es lo que trata de transmitir aquí. Él habla de un montón de cosas. Dice, Ana Abet Oyeva Shvet. Está pidiendo ayuda para que el enemigo sea detenido. Adán Yate Zaam Avra. Emor Ba'et Lashuv Shabbat. Malchut Lebeit, Beit Gevira. Está hablando de el retomar, unos podrían decir la Ribonut, ¿cierto? La independencia. Posiblemente está hablando como haga o esté jugando con ambas perspectivas, por un lado con la perspectiva del sionismo político y por otra parte con la perspectiva del sionismo comprendido por autores como Yehuda Halevi. ¿Okay? Ana Eli Haigo Ali también lo escuchamos en las Slijot. Hishtit Melanu Irtifara Omar Bara Otale Ezra Tikra Misgav Leatot Vetzara. Él está hablando de una situación de Metzuká. Se encuentran en riesgo, está pidiendo ayuda, ¿no? Arjek Pesha, Karev Yesha. Aleja estas cosas malas, ¿no? El Pesha hoy se traduce como delito, pero tiene que ver con los daños que se le producen a las personas. Y trae la salvación, pero no tráela, sino acércala. Fijaos qué perspectiva tan interesante, porque no está pidiendo que seamos salvados, sino que sea acercada esa salvación para que podamos tocarla por nosotros mismos. Hacerlo Yoshna Tara. Esta expresión la vamos a ver la semana que viene en el Rab Ovadia Yosef. ¿Ok? Leachzir Ateret le Yoshna. Yotze Ruach, Sgi Koach, Melech Hadir Naor Bigburah.
Hazak Malki, Aer Hoshchi. Está hablando del Ivagón, de la capacidad, de la incapacidad para ver. Ilumina mi oscuridad, ¿ok? Pero está hablando no solamente de él, sino también de un pueblo completo, que lo que le está haciendo el Rab Buzaglo es llamarles a despertar, que no vivan en esa oscuridad. Karev lanu yoma besorá. Yoma besorá está hablando evidentemente del Mashiach ben David. Dar aliyah, kabetz de Juyá, Chok yemale pinu vezimra. Ahora, quise traer un ejemplo de un escrito sencillo, ¿ok? Sencillo desde una perspectiva leshonit, pero que tiene o que contiene muchas ideas y que podríamos analizarlo durante meses y todavía seguiríamos sacando un montón de ideas sobre o conexiones con otros textos y con otros ámbitos. Bueno, ahora cuando se habla de los piutim, y creo que debería ser obligatorio en Rabanut tener al menos un curso completo sobre Piut, porque si bien el Talmud es importante, sin duda, si bien el Tanaj es importante, y sobre todo la Torá, existe una producción cultural muy importante dentro del mundo judío que son los Piutim. Y fijaos, paradójicamente, es un estilo que los sabios del Talmud no les gustaba demasiado. ¿Okay? Hablaban un poco de Zilzul sobre los Paitanim y sobre el Piut, porque les parecía una forma baja de estudio. Con el tiempo esto se dio la vuelta totalmente y sin lugar a dudas, no en todas las tradiciones, pero en muchas tradiciones, el Paitán que escribe, ¿okay? Es el sabio más admirado. Si habláis con muchas personas y les preguntáis quién es el Rabbi Najjaga, Israel Najjaga, algunos van a saber contestaros, otros no, ¿ok? Pero aquellos que os van a saber contestar, la primera cualidad que van a resaltar es que era una persona sabia, muy sabia. Y el Rabbi Najjara es uno de los paitanim más importantes de Babel, ¿okay? De la tradición de Babel, de los últimos siglos. Ahora, esta tradición del Piut es mucho más antigua, muchísimo más. Es un estilo clásico y podemos encontrar pequeñas muestras en el Talmud, y así lo han encontrado algunos investigadores. Y también se han conservado dentro del Mahzor, dentro de los Sidurim. En la Genizá del Cairo encontraron también algunas colecciones. Se han conservado en muchos sitios. Y fijaos, muchas veces, visteis que os dije antes que el Piut puede ser en sí mismo una drashá, y quise traeros un ejemplo. Por ejemplo, Rabbi Pinchas HaKohen, en el siglo VIII, en la tierra de Israel, escribió un piut que relata el encuentro entre Yosef y sus hermanos. Ahora, cuando él relata este encuentro, él hace una lectura distinta y, digamos, no hace falta recordarlo, pero vamos a recordar que el encuentro entre Yosef y sus hermanos no es un encuentro en el que hay reproches, al menos no reproches verbalizados, ¿ok? Yosef se encuentra con ellos y lo que hace es preservar su identidad para solamente revelarla con posterioridad. Y lo que propone aquí el Rabbi Pinchas es que Yosef sí que venga con Teanot a sus hermanos, que sí que les diga, hoy lahem midin Joseph. ¿Por qué? Posiblemente porque está buscando expresar aquellas cosas que se encuentran en el corazón de la persona, ¿ok? De todas las personas,
y que no encuentran una expresión en el texto que se está leyendo esa semana. Y en ese sentido, estamos hablando de un rabino que lo que está haciendo es expresar sentimientos, y nada más alejado, evidentemente, de la aspiración de nuestros sabios en el Talmud, ¿ok? Recordemos esa aparente, al menos aparente alergia que sienten hacia las percepciones emocionales. Entonces, por un lado, les dice un montón de cosas, ¿ok? Les dice, fijaos que vendisteis a un hermano por un par de sandalias, ¿ok? Aj ben alechem machartem, besitmatchem al damo kamtem, gedi izim bemirma shachaktem, diartem levavichem, vesod eramtem, oy lachem midin Josef, amar lahem Yosef. Ahora, fijaos, él trae aquí a colación varios midrashim, ¿ok? Hay un midrash que nos cuenta cómo los hermanos de Yosef, mientras Reuben no se encontraba, hacen un pacto, ¿ok? Y firman un pacto entre ellos para no contar qué es lo que ha sucedido nunca. Y se nos cuenta que falta uno de los hermanos, e incluso Metzarfim incluyen en este pacto al creador del mundo, y el creador del mundo, por lo tanto, no le dice tampoco a Jacob lo que ha pasado con Yosef. ¿Okay? O sea, el creador del mundo incluso está de acuerdo. El autor conoce todas estas cosas. También la cuestión de las sandalias. Ahora, viendo ese midrash, y un día a lo mejor si queréis podemos verlo juntos, es interesante que algo no me sale en el número de pares de sandalias y en el número de monedas en el reparto. Parece ser que Yosef también se lleva su parte del reparto de la recompensa económica que obtienen por la venta del hermano, lo cual es interesante. Y creo que, de nuevo, para el diván del psicoanalista, sin duda. Fijaos, es un piut bastante largo, solamente os traje algunos ejemplos, pero si bien comienza con el reproche, termina, y parece ser que es una conversación interna, ¿ok? En su cabeza, no está expresándola. Los hermanos también se justifican al contestar. Y fijaos lo que sucede aquí, que también, igual que sucede en el texto de la Torá, en el texto Mikraí, les dice, Ani Ahijem Yosef. Al final se revela como el hermano. O sea, que parece ser que todo lo que ha dicho en el Piut, ¿okay? el Rabbi Pinehas nos dice, es todo en la imaginación de Yosef, esa conversación imaginaria con la que está a lo mejor desahogando algún tipo de cuestión que está en su interior, y le da legitimidad también a las personas para que puedan hacer esto. ¿Y qué mejor trabajo puede hacer un rabino que legitimar la expresión de las metzukot? ¿Ok? Y es lo que viene a hacer aquí el Rabbi Pinhas. En ese sentido, por lo tanto, de nuevo, si volvemos a lo que os comentaba antes, una persona que dice que la drashá tiene que tener 1500 o 2000 o 900 o 700 palabras, la drashá tiene que tener esto otro. Tiene que tener ese vínculo con la tradición y tiene que ser lo suficientemente creativa como para permitir la expresión del pensamiento o del sentimiento o de las emociones, de las aspiraciones de las personas. Por lo tanto, por un lado, esta idea. Ahora, el otro día no nos dio tiempo y la verdad que son 10 minutos, pero creo que es imprescindible que lo escuchemos. Os hablé sobre el Rav David Edri y os dije, él es uno de los alumnos del rabino David Buzaglo. Y lo es de una forma muy especial,
porque él no estudió directamente con él. ¿Ok? Y nos explica aquí, nos cuenta cómo fue su encuentro, cuál fue su encuentro con el Rav Buzaglo. Así que vamos a escucharlo solo para ponernos en contexto. El Rav David Edry recibe por su tarea, una tarea muy importante que él ha llevado a cabo en silencio, ¿ok? Una tarea silenciosa, recibe lo que se llama el premio del Gaón, ¿ok? Que es un premio que se da por el trabajo que tiene que ver con el Piyut. Ahora, os comentaba el otro día que hay algunos paitanim que son conocidos o que son popularmente conocidos y otros que no. El Rav Edry es conocido solamente entre los círculos más elitistas del mundo del Piyut. Él es compositor, escribe, y no solamente escribe textos, sino que también escribe música, ¿okay? Lo cual es bastante poco habitual en el mundo del Piyut. Si regresamos un momento aquí, veis que aquí al final que pone Shir Belahan Ana Habit, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el mundo de la Shira andaluzit, del canto andaluzit, se utilizan, están lo que, bueno, en muchos sitios conocen como makam, ¿ok? Y dentro de cada uno de esos makamim existe varias melodías, existen varios ritmos, y de ahí va tomando el paitán. Y la obra, que puede ser una obra cuya interpretación dure 1 hora aproximadamente o 2 horas, va a contener todas esas melodías que van a ser seleccionadas de antemano. Si queréis tener la experiencia de cómo se vive un concierto de este tipo o una experiencia de este tipo, os recomiendo que busquéis alguna canción de Kulthum y la escuchéis a ella y vais a entender cómo funciona la música o cómo funciona el estilo de la música clásica de influencia tanto árabe o el mundo árabe, ya sea Masri o la música andaluzit del norte de África, de Marruecos. Así que vamos a escuchar al Rav David Edry. Intentad comprender más allá de las palabras qué es lo que está expresando esta persona. Sé que es difícil a veces, pero quiero que entendáis qué tipo de enseñanza transmitió el Rav Buzaglo, de cómo tiene que comportarse y cómo tiene que ser una persona que es que es un líder comunitario. ¿Ok? Así que bueno, vamos a escucharlo. מענה מרבי דוד אדרי בכבוד. ראשית כל, תודות מקרב הלב לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לרגע הזה. אמנם זה רגע של כבוד שבדרך כלל אומרים שצריך לברוח ממנו, אבל אני אומר לכם עם כל המחמאות על עצמי שהבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. ואני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את ההזדמנות לקבל פרס על נושא כזה של הנחלת מורשת, של כתיבת פיוטים, של ארגון בקשות, של ביצוע בקשות. וזה הדבר הראשון. להודות לוועדת הפרס, לראש תנועת ביחד דוקטור יעקב הדני, יושב ראש הקרן מר שמואל מרגי, לכל חברי ההנהלה שמצאו אותי ראוי לקבל פרס כזה.
אני מודה להם. אני לא רוצה להאריך בדברים, אבל רעיון קצר שיסכם את מה שאני רוצה לומר. כתוב בפרקי אבות, על 3 דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. את תורתי הביותית שאבתי מ3 אנשים גדולים. חלק, 2 מהם היו ממש קרובים אליי מבחינת הלימוד שלמדתי מהם, ועוד 2 שקיבלתי מהם השראה לא תתואר. וזה נקרא על התורה, תורת השירה. הראשון שבהם, זיכרונו לברכה, הכנר, הידען, המעולה, ששמו יצא בכל העולם, ישועה אזולאי זיכרונו לברכה, שכאשר אני נזכר בו, פשוט כפי שכתבתי בשיר, ליבי דומע. אני כל כך מתגעגע לראות את תנועות הנגינה שלו, ממש לחוש בתוך הלב את עקיצות הכינור שלו. הייתי איתו שעות רבות מאוד, אפשר להגיד 100 שעות, ולימד אותי הרבה מאוד בענווה, בשמחה, באהבה. השני שלמדתי ממנו את רוב תורתי, הלא הוא גם כן חתן פרס גאון, הרב חיים ביטון מירושלים. שהייתי כבן בית אצלו, הדריך אותי, כיוון אותי רוחנית, כיוון אותי פיוטית, עד שהגענו למצב שאנחנו היום עוסקים רק בהפריה הדדית של השירה, הפיוט והרוחניות. 2 שנתנו לי השראה גם בפיוט וגם בכתיבה הם כמובן רבי דוד בוזלו, שזכר צדיק לברכה, שהחוויה המיוחדת שהייתה לי כששרתי בתור ילד במקהלה בשמחת הבר מצווה של התאומים שלו, עד היום זכורה לי. לימדו אותנו שיר מיוחד לכבוד השמחה, ואני זוכר אותו יושב בצד בבמה ומתענג מכך שילדים קטנים שרים פיוט לכבודו ולכבוד השמחה. השני, אחד שגם היינו ביחד הרבה מאוד שנים, הוא הפייטן הדגול זכר צדיק לברכה, רבי ניסים ואיש כהן, שהביצועים שלו, הידע שלו בכל התחומים, בבקשות, בעלה, בג'ירי, בשעבי, בכל התחומים היה פשוט פנומנל, והכל בעל פה. מהם שאבתי את הידע שלי, את ההשראה ואת העובדה שאני מסוגל גם להעביר את הדברים. על העבודה, זה אני יכול לומר לכם בצורה ברורה ביותר, שלולא המרכז לתרבות האנדלוסית, שבראשו עומדים, אני אומר עומדים ברבים, דוקטור יחיאל לסרי, ראש העיר האהוב שלנו, וידידי היקר מר מוטי מלכה, שבחושיו החדים הצליח לצוד אותי מתוך הילולה להיות מורה לפיוט. כמו כן, העבודה במרכז לתרבות, למעשה, כפי שידוע לכל אלה שמתעסקים בהוראה,
למעשה היא שגרמה לי להיות יותר ויותר עם ידע, יותר ויותר עם אומנות של שירה, עם מקצועיות של שירה, ועל כך אני מודה להם מקרב לב, למרכז, לתרבות האנדלוסית. כמו כן, להפעיל מרכז כזה בלי הצוות זה בלתי אפשרי, ולכן אני מודה בהזדמנות הזאת גם לידידי היקר מר מקסים ממן, למזכירות צילה והדר שעושות הכל כדי שהכל יהיה מתוקתק ומסודר. ואני מסיים. להודות להוריי זיכרונם לברכה שמצאו עוד במרוקו. אבי לא היה חזן, לא היה פייטן כפי שאנחנו מכירים. הוא היה חזן, קורא בתורה, אבל לא בתור פייטן. אבל הוא השכיל לקחת אותי ואת אחי רפאל שיחיה, ללכת ללמוד בבית ספר שמלמדים פיוטים. ועל כך אנחנו זוכרים להורים את הדבר הגדול הזה. ובסוף, לסיום, כמובן, תודה רבה גדולה מאוד 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 לשותפה, לרעיה היקרה פנינה. זה לא פשוט להיות אשתו של פייטן. אני אומר לכם, אם אתה צריך בחורף, כן? לקום בשעה 2:30, 3 ללכת לבקשות, ואתה קצת מרעיש, ואתה מעיר את האישה, והאישה מוכנה שתעשה את זה. רק תיזהר ותלך ותעשה. היא נתנה לי כל הזמן את התמיכה ואת הדחיפה. תודה רבה לך אשתי היקרה. תודה רבה לכל התלמידים, לכל אלה שבאו לכבד את המעמד הזה. אני אוהב אתכם ואמשיך לאהוב אתכם. כל טוב לכם. Bueno, Cómo se sentía la AIN, ¿eh? Qué bonito. este hombre es... Y después dicen que es muda la AIN. Ni muda ni nada. Y él no solamente pronuncia la AIN, él pronuncia Kaf, Kuf, Hafhet. Het es hermoso. También Samach, Samech, y Sin, que tiene otro sonido, y por supuesto Shin, y Za, también pronuncia la Za, y Sadik. Es una persona que se ha preocupado mucho por estudiar, y aparte de que tiene un hebreo perfecto, hay algo en él que, fijaos, quien no ha vivido la experiencia no puede comprenderla, pero sí se puede aproximar a ella, ¿ok? Y os puedo decir que cuando el Rabbi David se acerca en la yeshiva al sitio al que está dando clase, o en el que va a dar clase, nunca lo vas a ver acercarse solo. Es más, ¿cómo sabes que llega Rabbi David? Él es una persona de corta estatura, ¿ok? Y se sabe que está llegando porque de repente hay un tumulto de gente que se mueven y cuya espalda ves, y se mueven de espaldas, ¿ok? Porque vienen hablando con él y él tiene la paciencia de hablar con todo el mundo y con cada uno en su lengua. ¿Veis cuando decía al final a todos mis talmidim, etcétera, etcétera, os quiero, ani ohev etchem? No es una persona que se pase el día diciendo que quiere y que no sé qué, y que... no, lo demuestra. Ahí lo está diciendo porque no puede, parece ser que no lo puede controlar pero lo demuestra quedándose con una persona si necesita quedarse 2 horas con esa persona sentado para que la persona entienda
cómo funciona o cómo es, cómo son las normas del Shvaná y el Shvanach o del Kamatz Katán, Kamatz Gadol, se va a quedar 2 horas y se va a sentar y no le va a pesar. ¿Por qué? Porque lo que sucede era algo que decía ahí. Fijaos, él dice, recibí inspiración de 2 personas y el primer ejemplo que pone es el de Rabbi David Buzaglo y dice que le impresionó el ver cómo ese grande, ok, os recuerdo que estamos hablando de un grande, un conocidísimo, en aquella ocasión en la que ellos van a cantar un piut en el bar mitzvah de los gemelos, está sentado Rabbi Buzaglo a un lado y está disfrutando, ok, nehene milishmoa, nehene milishmoa et hayeladim, que están cantando un piut. Y creo que esto forma parte de la experiencia del estudio también y tiene que ser una parte central. Y esto es algo que no se aprende, es algo que se vive o no se vive, ¿ok? Cuando los estudiantes aprenden, el maestro tiene que disfrutarlo. No porque ha conseguido el objetivo, sino porque el otro está disfrutando también del estudio y está llevándolo adelante. Entonces ahí él su forma de expresarlo, su forma de decirlo es así. Y fijaos, otra cosa que escuchamos y que a lo mejor no sé si pasó desapercibida, tiene que ver con la cuestión del Beal P, de memoria. ¿Okay? Decía que conocía cientos de técnicas, cientos de melodías y todo de memoria. Tiene que ver con, hoy evidentemente, con toda la inteligencia artificial, esto ya ha quedado un poco atrás, pero hay cosas que todavía tenemos que aprender de memoria. ¿Okay? Cuando aprendemos un idioma, si bien tenemos un diccionario, hay estructuras que las tenemos que aprender, porque no podemos estar buscando la gramática todo el tiempo. Pero estamos hablando de un tiempo en el que las cosas de verdad se memorizaban y esto también tiene que ver con el estilo del Rav Buzaglo. ¿Okay? También el Rav Buzaglo aprendía cosas de memoria por su ceguera, evidentemente, eh, y es algo que en el pasado al menos se elogiaba. Yo creo que hoy también se sigue valorando la memoria, si bien de nuevo sabemos que tenemos disponibles los textos y los libros. Me gustaría escuchar, digamos, si queréis tirar una palabra sobre qué impresión os da. Evidentemente es solamente un discurso, no podemos, pero si hay algo, alguna palabra, alguna idea que ha saltado y que se os ha quedado, que os parezca central. Te hago una pregunta con respecto a las Bakayot. ¿Siguen sosteniendo la tradición de las Bakayot en, en plena madrugada? Lo acabas de escuchar. Se Sí, sí, levanta a por las eso 2 de la me llamó la mañana atención que se siga sosteniendo de esa manera, de un par de horas de escuchar Piutim a las 4 de la mañana de pleno invierno. y la gente camina kilómetros. Fijaos, no, por curiosidad buscad un poco del canto de Rabí David, escuchad su voz. Tiene una voz, se te ponen los pelos de punta. Fuma, digamos, ¿recordáis lo que os dije el otro día sobre el Rab Buzaglo, que le gustaba vivir la vida? Rabbi David es igual, uno con otro. O sea, los descansos entre clases son en el patio con Rabbi David fumando y contestando millones de preguntas que se le hacen. Y aparte esa simpatía personal, ¿ok? Que tiene también, digamos, de verdad el humor y sí, sigue levantando, o digamos, él es una de las personas que ha conseguido darle un impulso importante a esto, porque esa tradición en muchos sitios se había perdido. Y fijaos, aquí él dice 2 cosas. Uno, no es fácil ser la pareja de un paitán, porque levantarse a las 2 de la mañana
y uno hace ruido. Fijaos, no es, él es una persona, él es jaredí, ¿ok? Y no ha dicho levantarse y que mi esposa se levante para hacerme el desayuno, sino que él es consciente de que cuando se despierta molesta a su compañera, pero que ella con mucho amor acompaña esto también. Fijaos cuán importante es, no sé si, no quiero decir la elección de la pareja. Eh, Uy, perdón, Eddie, hablábamos de esto el otro día, ¿cierto? Eh, no sé si la elección de la pareja o, pero hay algo que en las dos personas que están juntas en esta situación, si bien uno tiene un papel, un tafkid en este mundo y el otro tiene otro, pero se acompañan. Y creo que él lo expresa aquí de una forma muy delicada y muy elegante y pide de alguna forma disculpas por todas esas noches en las que se levanta en el invierno a las 2 de la mañana y evidentemente quien está al lado escucha. No sé si alguien más quiere resaltar alguna cosa. A mí me encantó el hebreo que tiene, me gustó mucho escucharlo y me pareció, por lo que escuché, una persona muy como humilde. La sensación que me dio es de mucho agradecimiento, pero de una manera que no es que fueron palabras vacías, me gustó mucho escucharlo. Su agradecimiento para mí parecería real, digamos, verdadero. Y es sincero, y es sincero Eso sin sí, duda. sí, sí, me gustó mucho. El hebreo de él me encantó. Te hago una consulta con Sí, respecto al hebreo, Eli. sí. Eh, Hubo una época donde todas estas pronunciaciones de la Ain y la Het eh, era como Mezalzelim en Israel. Pero ahora yo noté en los últimos años como que hay una recuperación de eso y se vuelve, incluso generaciones de ahora, vuelven a tomar parte de esas pronunciaciones, como recuperando un poco el ibrite que en realidad es más mecorit que el que hablamos ahora. Pero no, ¿es así o es una impresión Mi- Mira, que cuando el rabino David Edri nos da clase de Piut? de, de Mikra, ¿ok? Él utiliza, entre otras, digamos, la Het y la Ain son conocidas, pero no sé si habéis escuchado hablar de la letra Wa. No existe la letra Vav, no existe la letra Vav, porque la letra Vav sería la repetición de la letra Bet sin Dagesh, y no puede ser que el mundo haya sido creado con dos letras que son la misma, ¿ok? Igual que no existe la Tzadik, sino la Sadik, ¿ok? Porque tzadik es la unión de dos letras, taf, shin, ¿ok? Él es muy, muy riguroso con eso y tiene razón que hubo un momento durante mucho tiempo en el que todo esto se dejó, igual que, por ejemplo, Shvana y Shvanach, ¿ok? Si yo os digo Yalda, Yalda, ¿qué quiere decir eso? Yalda, Yalda. ¿Quién dio a luz? ¿Dio a luz a una niña o una Una niña dio a niña luz? dio a luz. Por lo tanto, tenemos que decir Yaleda, o sea, se dio a luz, Yalda. Hoy Dio a Aldá y luz, Aldá. Yaleda, Yalda. Yaleda quiere decir dio a luz, Sí. Yalda a una niña. Ahora, todo esto se ha perdido. Cada tradición tenía su forma de pronunciar, ¿ok? El mundo ashkenazí con la sa, ¿ok? Porque no existía en Ashkenaz la fa. Taf, la taf sabéis que puede ser o te o s, ¿ok? En el mundo ashkenazí. En el mundo sefaradí puede ser o te o fa, porque existe el sonido fa. Ahora, si nos fiamos de Ibn Ezra, que yo creo que algo sabía sobre el tema, habla sobre el alfabeto,
y dice cómo tiene que ser pronunciada cada letra. Y cuando llega a la Vav, dice que es Wa, quitando cuando es O U, ¿ok? Cuando pero el resto del tiempo no es Vayomer, es la Wayomer. Ahora imaginaos que alguien os lee así en vuestras comunidades y que tiene importancia desde la perspectiva Edi más de que cada uno utilice su acento. Creo que eso es la evolución que ha habido, que había gente que se sentía avergonzada de cuál era su acento y que con el tiempo dice, no, pero esta es mi forma de pronunciarlo, ¿ok? Es la tradición de mi familia o la tradición de mis ancestros. Y creo que eso es lo que se ha conseguido. Fijaos, cuento algo que David Edry cuenta y por lo tanto tengo permitido, creo, o espero poder contar, porque él lo cuenta a todos sus alumnos siempre. Cuando él llegó a Israel, siendo pequeño, enseguida fue sacado de su familia, ok, porque sabéis que llegaron las Mahabarot, y a él lo enviaron a una, a una escuela, ok, con una pnimia, con un montón de chicos, en la que, bueno, les trataban de hacer el currituj y transformarlos y reconvertirlos. Él evidentemente fue por otros caminos, ok, decidió que él quería continuar sus estudios de yeshiva y así lo hizo. Y además lo hizo con rabinos que dieron el espacio para mantener ese estilo que traía el Rabbi David, eh, que bueno, creo que habla también de aquellos rabinos muy bien, teniendo en cuenta que no era una época en la que se tendiese a respetar el estilo del otro o la fórmula del otro. Y él siempre cuenta que él era un muy mal estudiante en la pnimia. Fijaos, esta persona suspendía hebreo, suspendía hebreo. Eh, y tiene que ver con el hecho de que querían que el hebreo que él hablase y que él estudiase fuese el hebreo que el mainstream, si queréis utilizar este término, que el mainstream establecía. Y sin embargo, él siguió por su camino. Creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta y que bueno, que hay que valorar. Y la humildad del Rabbi David, sin lugar a dudas, no tiene límite. De verdad que todo lo que dice ahí lo dice de corazón. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo sobre Klein, porque yo sé que sobre Klein conocéis bastante su obra, o espero que la conozcáis. No sé si todos tenéis un ejemplar de su Shulchan Aruch, eh, pero es recomendable, creo que es muy recomendable, eh, porque es el judaísmo que está extendido en Latinoamérica, ¿cierto? Y que es mayoritario en Latinoamérica. Y creo que es interesante conocer también lo que dicen los demás, incluso si uno no está de acuerdo con ellos. Con Klein nos puede suceder en muchas ocasiones que no estemos de acuerdo, eh, em, y es por eso que hay que conocerlo. Fijaos, quiero solamente tocar algunos puntos que tienen en común con otros autores que ya hemos estudiado. Él nace en Ucrania, pero ¿dónde estudia? En los Estados Unidos. Y fijaos, si bien comienza a estudiar en la Yeshiva University, él termina sus estudios en JTS. Y esto, no sé si recordáis, cuando hablábamos del rabino Hanan Wasserman, ¿cuál era su opinión sobre la Yeshiva University? ¿Cierto? Observaba como un sitio en el que sus chicos, sus estudiantes, iban a sufrir una transformación espiritual o corrían un riesgo espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente en aquel momento Yeshiva University se encontraba a la tecla, se encontraba en ese límite que no estaba tan claro. Y también el JTS, parece ser que la diferencia entre uno y otro lugar no era tan grande. ¿Cuál era la diferencia? Que él sí, al menos Klein, continuaba
con el positivismo histórico, ¿ok? Que utilizaba esta herramienta del positivismo histórico, o al menos creía en él. Si bien desarrolla una carrera como rabino comunitario, su trabajo central es en cuestiones de Kviat Halajá, ¿ok? Y creo que esto es importante que lo tengamos muy en cuenta a la hora de ver cómo se desarrolla el movimiento Masortí, tanto en los Estados Unidos como fuera de él, pero sobre todo en los Estados Unidos, y cuáles son las posiciones, porque Klein sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy, ¿ok? Dentro del movimiento Masortí. Él tenía evidentemente posturas que personalmente me cuesta compartir muchas de ellas, otras tal vez las comparto. Lo que es indudable es que era un académico, ¿okay? Que era una persona que dedicó mucho estudio y que cualquier postura que él expresaba estaba fundamentada. Ahora, de nuevo, eh, recordar algunos hitos de aquel momento. Hablamos sobre la inmigración a los Estados Unidos, hablamos sobre el judaísmo húngaro, que que tiene mucho peso en el mundo en ese momento, que existe una... Eh, hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Shoah, sobre el laicismo en los Estados Unidos, ¿ok? ¿Recordáis aquello? Hablamos sobre el movimiento conservador como un movimiento mayoritario en la judería americana, y estamos hablando aquí de Latinoamérica también, ¿ok? Es aquella época, que ya no es. Hoy es un movimiento minoritario, pero en los Estados Unidos llegó a ser el movimiento mayoritario. Hablamos del enfrentamiento abierto entre el judaísmo conservador y la ortodoxia. ¿Okay? Recordad el Jerem. Hay varios Beshamim que se hicieron. En ese contexto se mueve el Rav Klein, y evidentemente sus posturas, incluso las controvertidas e incluso las no controvertidas, vienen condicionadas por este contexto. Fijaos, no recuerdo muy bien qué textos di para leer sobre él, ¿alguien se acuerda? Bueno, os voy a enviar esta chubá sobre la cuestión del aborto, porque creo que sobre todo Silvia va a tener mucho que decir sobre algunos de los argumentos empleados o algunas de las expresiones. ¿No la leímos ya esa, Eli, en algún No, lado? la leímos Porque de yo no la otro. leí. Puede ser que hayas leído la de Klein, pero hemos leído sobre el aborto también con otros rabinos que hablan Ok, del buscando tema. tal vez encontré. Tal vez llegaste a Klein también, sin duda. Es interesante el posicionamiento de él y de nuevo, tenemos que leerla observando esa perspectiva del decir, ser muy críticos, incluso en el contexto aquel, o que incluso descontextualizando y diciendo, bueno, si bien en aquel contexto mucha gente podía estar en contra, etcétera, etcétera, creo que tenemos que ser muy críticos con los argumentos, ¿ok? Y aquí escuchamos algunos argumentos que escuchamos hasta el día de hoy, como la utilización del aborto como un medio anticonceptivo, ¿ok? Lo cual creo que solamente la persona que puede o que llega a estar expuesta a una situación en la que decide o toma la difícil decisión de abortar, puede decirnos que no es algo banal el afrontar esta situación o el exponerte a esta situación, y por lo tanto podemos poner en duda que alguien vaya a utilizar como método anticonceptivo la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, digamos, aquí evidentemente entra en juego también la subjetividad, pero creo que es importante que tenemos en cuenta que la subjetividad también, desde la perspectiva del género, tiene que jugar un papel muy importante en nuestros posicionamientos. Y precisamente yo creo que vosotros que trabajáis en equipo y que hay voces muy diferentes dentro del grupo, creo que sí podéis llegar a la conclusión de escribir una tshuvá, y que sea una tshuvá que observa las cosas desde varias perspectivas, y a lo mejor el futuro es, o
o la aspiración es a precisamente a este trabajo en equipo y a que a lo mejor las tshuvot ya no tienen que ser escritas por un solo académico, sino que 4 académicos pueden juntarse y escribir una tshuvá que observe varias perspectivas diferentes. Bueno, esto con respecto al Rav Hein. La semana que viene vamos a hablar sobre el Rav Ovadia Yosef, y va a ser el último encuentro en el que vamos a abordar sobre algún rabino, y después vamos a seguir, vamos a tener un encuentro más en el que vamos a hacer otras cosas. Así que bueno, ya recibí algunos de los trabajos. Sé que estáis muy agobiados o con muchos trabajos encima. Mucho éxito y que tengáis una buena semana. Muchas Chao, gracias. gracias. Hasta Por luego. supuesto. ¿Vas a enviar eso del Rav Klein? Os lo envío ahora. Fíjate. Está en el campus, lo de la teyugá de aborto está en el campus. Ah, debe ser ahí si que está lo en vi. ok, bueno. Os recomiendo, si queréis y si tenéis tiempo, tal vez no ahora, porque tenéis todos los exámenes, todos los trabajos, pero os recomiendo que la leáis y de nuevo, haciendo una lectura crítica. Sed críticos con lo dicho en aquel contexto, porque para muchos continúa vigente hasta el día de hoy. Así que, bueno, que tengáis una buena semana. Y si no está en el campus, avisadme y os la hago llegar. ¿Vale? Vale, muchas Vale. gracias. Chao. Un saludo, Shavuot Tov. Gracias. Shavuot Shavuot Tov. Metzuyan.